Si ahora temprano hubo un poco de problemas con el audio, yo creo que es que la internet se puso un poco lenta. Si hay algún problema en el audio, porfa, me avisan, ¿verdad? Para eso. ¡Ali, ya vino Ali! Bueno, en la clase anterior tuvimos a Isabel Reuber, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Yo creo que de las pocas cosas como que la pandemia se ayudó, y es que como estamos todos confinados, uno puede tener a los autores de los libros, que en otro caso tendría que ir a Argentina a escucharlos, ¿verdad? Pues creo que eso está bien. Vamos a tener... vamos a tener, creo que la mayoría de los... Eso. Yo creo que tus audífonos no funcionan. ¿Se escucha bien? Pero, bueno. Vamos a tener a la mayoría de los autores que vamos a estudiar en... Mami, papi. Juliana, no muy bien. Ya se arregló, profe. ¿Perdón? Es que tienen como una interferencia ahí mínima. Pero no, tal vez sea por la forma en que se conectan los audífonos a la compu. Suele suceder esa interferencia y no es por necesariamente el internet, porque usted tiene buen internet, o sea, la señal que indica abajo es que usted tiene buen internet. Entonces es posible la conexión entre los audífonos y la computadora. Pero eso me matas, no tengo idea de cómo se arregla eso. Sí, no, es que ya eso, o sea, no se puede, digamos, es cuestión del aparato. A ver, papi. ¿Pero se escucha bien? ¿Se entiende? ¿O es como...? Sí, ahorita se arregló. Papi, ahorita se arregló, ya no tienes interferencia. Pero yo escucho lo que dicen. Tus audífonos no están conectados. ¿Cómo que no? Que yo escucho lo que dicen. O tienes esos audífonos a todo volumen o no están conectados. No sé. A ver. Ahora sí se escucha perfecto, profe. Bueno, dice que se escucha perfecto. Sí, yo creo que tus audífonos no están conectados, papi. A ver. ¿Está conectado? Pero en el Zoom yo escucho lo que dicen los estudiantes. Bueno. A ver, alguien diga algo. Oli. Hola, Caro. ¿Se escucha bien, ves? Bueno. Bueno, vamos bueno, el asunto es que con Marta y con Isabel, bueno, Isabel trabajó durante mucho tiempo con Marta Harnecker, aunque, bueno, como ustedes pudieron ver en la misma conferencia, bueno, ella tiene una posición un poco diferente a la de Marta Harnecker. Entonces, yo la clase de hoy, lo que quería que repasáramos son como las tres posiciones que tiene cada uno de los autores. De hecho, el texto, haciendo posible lo imposible, lo que me sirve es de motivo para explicar cuál es cuál es la explicación, cuál es el balance que se hace sobre el socialismo del siglo XXI, sobre el socialismo del siglo XX, perdón, y sobre qué es el estalinismo, ¿verdad? El corazón, por lo menos del texto de Marta Harnecker que habíamos terminado de ver, está asociado a esto que le podríamos llamar, bueno, primero, para todos estos autores, la URSS es un estado socialista, ¿verdad? Eso significa, digamos, que se ha avanzado más allá de la dictadura del proletariado,
es un Estado que, según la definición de Marx, empieza a disolverse, ¿verdad? Empieza a desaparecer. El estalinismo es sobre todo una desviación, ¿verdad? Que está asociada al gobierno de José Stalin, pero que ya no ocurre, ¿verdad? O sea, no es un régimen. Y la URSS, de todas formas, es una formación económico-social superior al capitalismo. ¿Por qué? Por una cosa que se llama la teoría de la democracia sustantiva, que es un término de posguerra. ¿Qué es esa idea, la teoría de la democracia sustantiva? La teoría de la democracia sustantiva es el concepto de Guerra Fría, lo que hemos hablado. Antes de eso, la pregunta, una explicación de por qué, si la URSS era un Estado socialista, y la definición de Estado socialista es un Estado que se disuelve, ¿por qué no se disolvía el Estado? Es decir, porque había más Estado, no menos Estado que antes, ¿verdad? Porque había más ejército y más policía política y más personal que antes. Entonces, la ideología, eso quedó plasmado en la Constitución Soviética del 77, y es la ideología del incremento del papel dirigente del partido en el socialismo desarrollado. Que el que desarrolla eso es un señor que se llama Leonid Brezhnev, que fue el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética hasta el año 82. Que los críticos de la tradición como stalinista rusa que consideran que es como un segundo gran florecimiento del stalinismo, como régimen, no como gobierno, ¿verdad? Y la explicación que da Brezhnev era la siguiente, dice: una de las consecuencias del pleno triunfo de las relaciones sociales socialistas es como nuestra experiencia, la transformación gradual del Estado, de la dictadura del proletariado, en Estado de todo el pueblo. La Unión Soviética de hoy es una etapa lógica del desarrollo del Estado que nació de la Revolución de Octubre, la etapa propia del socialismo maduro. Por consiguiente, las tareas de los órganos, sus estructuras y funciones y modos de actividad deben corresponder a la fase alcanzada del desarrollo de la sociedad. Entonces, digamos, esto se parece muchísimo más a una ideología que a una teoría. La explicación era que los países avanzados como la Unión Soviética, el Estado podía seguir existiendo porque ya no era la dictadura del proletariado, sino que era el Estado de todo el pueblo. ¿Qué significaba eso? Que ya no existían las clases sociales. Por eso era el Estado de todo el pueblo. Todo esto suena medio raro, pero bueno, es que esa era la explicación que había en este periodo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, de dónde viene la definición de que la URSS es un país socialista, ¿verdad? Que es una definición constitucional. Está en la Constitución de la Unión Soviética, es la Constitución del año 36. ¿Ves? Entonces el artículo 1 dice: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es un Estado socialista. Es una definición que está en la Constitución. No es una definición teórica, ¿no? O sea, la definición de Marx no es una definición jurídica, no es decir, es socialista porque la Constitución dice que es socialista, sino que es una definición como teórica en el sentido que es un Estado que se disuelve a sí mismo, que en la Unión Soviética nunca ocurrió, de hecho ocurrió lo contrario. Pero digamos, en estas tradiciones, en la tradición que representa Marta Harnecker, pero que también representa, por ejemplo, a Tilio Borón o Álvaro García Liniera, o digamos la tradición que hoy representa mayoritariamente lo que se llama el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Sí consideran, digamos, que eran estados socialistas, y esa es una definición constitucional, o sea, porque está en la Constitución. Eso explica por qué se sigue considerando en esta tradición que Cuba es un país socialista, porque está en la Constitución cubana, ¿no? Entonces, aquí, en este texto de Marta Harnecker, que también aparece una formulación muy parecida
en Haciendo posible lo imposible. Ahí tienen la referencia bibliográfica por si lo quisieran buscar, ¿verdad? Está la explicación, digamos, de en qué consistiría la idea de la democracia representativa, ¿verdad? El primer aspecto de la democracia política, de la democracia representativa, se refiere fundamentalmente al régimen político. Pone el acento en la libertad de elegir gobernantes, de los derechos civiles de todos los ciudadanos. Esta democracia, que se autoproclama gobierno del pueblo, puede ser, y de hecho así ocurre en el caso de la burguesa, una democracia que favorece los intereses de los sectores minoritarios de la población. Por eso algunos la llaman representativa o formal, ya que en nombre de ese pueblo se favorece solo a una minoría. En ella existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. El segundo aspecto se expresa en la democracia real o democracia sustancial o social, cuyo propósito fundamental es la búsqueda de la solución de los problemas más sentidos de la población: pan, tierra, trabajo, educación, vivienda, cosas que permitan avanzar hacia una sociedad más igualitaria. En la práctica, esta forma de democracia puede ser ejercida por un sistema político que no funcione de manera tradicional en la democracia representativa occidental, ¿verdad? Entonces, esa definición es donde, a mi parecer, en Martha Harnecker, se puede ver más claramente explicado en qué consiste la teoría de la democracia sustantiva y de la democracia formal, representativa, ¿verdad? En el mundo occidental, esa polémica se construyó como la oposición comunismo-democracia o totalitarismo-democracia, ¿verdad? Así fue como se construyó la oposición. Pero en la Unión Soviética, en Cuba, en Yugoslavia, no se construía de esa forma, sino que la idea era que en Occidente lo que había era una democracia representativa, formal, ¿verdad? Pero que no podía haber democracia si no había solución a los problemas materiales de los sectores populares, ¿verdad? Entonces, que en el fondo esa democracia no era una democracia, sino que era funcional a los intereses de una minoría, ¿verdad? De una minoría burguesa, ¿verdad? Que es la dueña de los medios de producción. Pero, y que entonces en la Unión Soviética, en Alemania del Este, en Cuba, en China, lo que había era una democracia sustantiva, ¿verdad? Porque en la medida en la que estaba asegurado el pan, la tierra, el trabajo, la educación y la vivienda, entonces era una forma de democracia superior. Y que eso explicaba por qué no tenían que hacer elecciones competitivas. Esa es la idea, ¿verdad? Es un modelo muy de Guerra Fría, ¿cierto? Pero, digamos, la idea central es esta, digamos, la oposición entre democracia representativa y democracia sustantiva. ¿Por qué la URSS era superior a los Estados Unidos? En esta misma explicación, digamos, de la que Martha Harnecker abreva, o digamos, o la explicación comunista tradicional, digamos, stalinista tradicional, de qué era la URSS, cuál fue, qué era lo que era, como, por qué fracasó, cuál era la perspectiva. Este es un autor, Nikita Khrushchev, que es el gobernante de la Unión Soviética, posterior a Stalin, es el que gobierna la Unión Soviética después de José Stalin. Es el que lleva adelante lo que se llama el proceso de desestalinización, ¿verdad? Es el que lleva adelante la crítica del 22º Congreso. Convencionalmente se supone que hay muchos puntos en común entre Khrushchev y Gorbachev, ¿verdad? Que lleva adelante la perestroika. Que hay dentro de las recomendaciones de los videos
uno que trata sobre la perestroika, que yo lo recomiendo que vean para que quede más clara esta parte que tiene que ver con el balance del socialismo histórico, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea aquí? La idea, porque fíjense que aquí todo esto es un sistema, ¿verdad? Primero está el sistema de Guerra Fría, ¿verdad? Que supone que el mundo está dividido en dos, ¿verdad? Entre países con democracias sustantivas, países con democracias representativas, ¿verdad? Y que ese equilibrio es un equilibrio frágil, que se puede quebrar en cualquier momento es, por una guerra nuclear eminente, ¿verdad? Que puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento, que puede estallar por cualquier motivo, ¿verdad? Y que por lo tanto, y esta es la posición oficial de los partidos comunistas, donde ustedes, en un autor que ustedes, digamos, costarricense, ustedes pueden ver esta forma de razonar, y es en Manuel Mora Valverde, el líder del Partido Comunista Costarricense, que no se llamaba Partido Comunista Costarricense, se llamaba Partido Vanguardia Popular. Aparece mucho de esta forma de razonar, ¿verdad? Entonces, como el enfrentamiento Oriente-Occidente, digamos, capitalismo, socialismo, democracia sustantiva, democracia formal, no se puede resolver por la vía de la fuerza, porque por la vía de la fuerza lo que implicaría sería una guerra nuclear, ¿verdad? Entonces, la forma en la que la URSS iba a demostrar que era superior a los Estados Unidos, o que el socialismo era superior al capitalismo, era sobre la base de la demostración y de la emulación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que había que demostrar que las relaciones socialistas de producción eran mejor porque iban a alcanzar y a superar en la producción a los Estados Unidos. Esta es la idea que había en los años 50, en los años 60. Ahora, por ejemplo, podría tener más sentido, una cosa que ustedes sí seguro han visto, ¿por qué la importancia de la carrera espacial? Es decir, ¿por qué la importancia de llegar a la Luna primero, ¿verdad? O sea, uno como viéndolo a la distancia, uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene llegar a la Luna primero? ¿Para qué eso es importante? ¿Verdad? La importancia está asociada a que esa era una demostración de la superioridad de las relaciones socialistas de producción. ¿Verdad? Esa carrera tenía sentido porque era uno de los elementos, un elemento simbólico, que demostraba la superioridad de las relaciones socialistas de producción sobre el capitalismo, ¿verdad? Que no solo se expresaba en ese terreno, sino en los otros terrenos, ¿verdad? Entonces, la idea de los comunistas tradicionales, que por ejemplo Marta Harnecker un poco comparte, ¿verdad? En haciendo posible lo imposible, es la idea de que las relaciones socialistas permitieron un muy importante avance de la vida social en estos países, conquistas económicas, políticas, culturales, y que además eventualmente ese proceso de ir de atrás para adelante iba a terminar colocando a la Unión Soviética en el primer lugar, y por la vía del ejemplo, todos los pueblos del mundo iban a decir, ah, no, sí, es que esta forma de organizar la vida social es superior y deberíamos sumarnos a eso, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Por eso es tan importante lo del viaje a la luna. Esto es un discurso que da Nikita Khrushchev en Des Moines, que eso es un pueblo granjero Ahí ahora tengo duda de dónde está en Des Moines, en Minnesota. Es de los estados del centro de Estados Unidos, ¿verdad? En una de las primeras visitas de un gobernante soviético a los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí
Khrushchev dice, os lanzamos el desafío de una competición en la producción de la carne, de la leche, de la manteca, de los bienes de consumo, de las máquinas, del acero, de los aceites, para que el pueblo viva mejor. ¿Verdad? Entonces, ese gesto, todavía en los años 60, es decir, nosotros los vamos a convencer porque vamos a mostrar que la Unión Soviética es más productiva que los Estados Unidos, ¿verdad? Y el razonamiento, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar en Marta Harnecker, pero también, por ejemplo, en Manuel Mora, si leen los escritos de los años 60 de Manuel Mora, es que el socialismo está bien porque nos conviene productivamente. O sea, como esa es la razón por la que habría que primero establecer relaciones económicas con la Unión Soviética y luego, digamos, implementar las relaciones de producción socialistas, son sobre todo porque nos hace más productivos y por esa vía es una mejora de la vida, o sea, ¿verdad? Eso tiene varias cosas que deberían ser indicadas, obviamente. Uno, ¿por qué esa forma de razonar y de dónde venía y qué sentido tenía? Primero hay que tomar en cuenta, yo creo que esto es importante, tal vez lo veremos, se ve más claramente cuando en el libro de Martín Hernández y en la conferencia de Martín, seguro Martín se va a referir a eso. En la historia de la Revolución Rusa, bueno, que finalmente digamos, se divide entre la interpretación, digamos, stalinista y la interpretación trotskista de qué era lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Pero sí había un punto como en común, que era la idea de que la revolución social y las medidas económicas que tomó la revolución social, como la nacionalización de las empresas, como la planificación central de la economía, como el monopolio del comercio exterior, habían hecho un milagro económico en la Unión Soviética, ¿verdad? Eso es lo que se señalaba. Y eso es muy interesante porque en un cierto sentido es verdad, porque la Unión Soviética era un país de campesinos, de nómadas, ¿verdad? Es decir, un país de mayoría analfabeta todavía. Hay inclusive algunos de los pueblos que habitan, bueno, el nombre original era Rusia, ¿verdad? El imperio de todas las Rusias, ¿verdad? Es el nombre original. Y eso no es una sola nación, son como, no sé, 120 naciones, una cosa así, donde la mayoría de la nación mayoritaria, que es la que oprime a todo el resto, son los rusos blancos. Pero hay un montón de naciones halógenas, ¿no? Los lituanos, los estonios, los kazajos, ¿verdad? Son como 20 millones, que ahora son todos países independientes. Y muchos de estos pueblos que vivían en las naciones halógenas no solo eran analfabetas, sino que no tenían alfabeto del todo. O sea, no era que los pueblos no sabían leer y escribir, digamos, que eso todavía en 1917 era muy normal en muchas partes del mundo, sino que el problema es que no había alfabeto que enseñar, ¿verdad? Nadie había registrado cómo es que se hacía ese alfabeto, ¿verdad? Y la Revolución Rusa fue la que hizo eso, primero, ¿verdad? Y todavía muchos de los pueblos, porque Rusia es un país muy grande, ¿verdad? Entonces tiene frontera con Polonia hacia el este y con Mongolia hacia el oeste. Y bueno, eso todavía, si a ustedes les gusta la National Geographic, eso todavía aparece. En Mongolia, en la parte de Mongolia soviética, son de los últimos lugares donde todavía hay pueblos nómadas en el mundo. O sea, pueblos que no están sedentarizados. Lo que hacen es que siguen el camino de los yaks sobre el camino. Entonces, digamos, es un pueblo que nadie consideraba que era un pueblo como avanzado tecnológicamente, nada parecido, ¿verdad? Que en un periodo corto de tiempo se hubiera transformado en el país que tenía la posibilidad de poner
el primer pie en la luna, ¿verdad? En el espacio. O de poner el primer hombre en el espacio, que fue que dicho lo hicieron, ¿verdad? Pusieron el primer ser vivo en el espacio, que es una perrita que se llama Laika, en el año 57. El primer hombre en el espacio, que es Yuri Gagarin, que es un héroe nacional de la Unión Soviética. La primera mujer en el espacio, que es Valentina Tereskova, en el año 63. Y el primer latinoamericano en el espacio, que es un cubano, que se me olvidó el nombre, pero usan la estación Soyuz, que es la de Rusia. Todavía hasta nuestros días, yo no sé si ustedes saben, eso es muy interesante. Como pueden ver, el profe es un poco ñoño y la cosa del espacio. En los años 80 lo del programa espacial era muy importante, entonces eso me quedó de los años 80. Y de la ñoñería de los años 80. Creo que recién hicieron uno, pero durante mucho tiempo los Estados Unidos no lanzaban transbordadores ni cohetes desde Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral. Usaban la estación Soyuz, que está en Azerbaiyán, en Armenia, ¿no? Pero en la antigua Unión Soviética, y es la misma. Es decir, esa instalación la siguen usando para hacer viajes a la Luna, ¿verdad? O al espacio exterior. Entonces, digamos, hay de verdad una cosa en los años 60 que dice, bueno, es que esto puede ser que sí sea, puede ser que sea verdad esto, ¿no? Y esa es la apuesta, ¿verdad? La apuesta es que no, por eso, y eso tiene un concepto que se llama el concepto de coexistencia pacífica, ¿verdad? Por eso es que hay que coexistir pacíficamente y se encargará de la emulación de construir, de demostrar, digamos, la superioridad del socialismo. Y por eso es que Nikita Khrushchev dice eso de las vacas y la leche, todo eso. Eso tiene varias objeciones desde varios puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de la tradición James, verás que te voy a quedar mal y esto me va a llenar de vergüenza porque todavía no he visto Interstellar. Y yo sé que no debería no haberla visto, pero nunca la he visto. Entonces, entonces, sobre la película no puedo decir, pero sí está claro que hay, ¿qué es lo que voy a decir a continuación? Esa hipótesis de Khrushchev, que en los años 60 parecía plausible, todavía en los años 80 parece plausible, pero realmente en los años 80 estaba mostrado que eso no tenía ninguna viabilidad. O sea, no había ninguna forma de que la Unión Soviética superara tecnológicamente a los Estados Unidos. Yo les había dicho que el profe ve mucho cine basura, mucho cine de clase B, con objetivos puramente pedagógicos, obviamente. No habría otra razón para hacer eso. Solo para buscar ejemplos ilustrativos para mis clases. Entonces, una película que yo siempre he considerado una gran película, porque sirve para poner un ejemplo sobre esto, es Rocky 3, gran película, que es cuando Rocky se enfrenta a los rusos. Es brillante. Bueno, Rocky 1 es brillante. Es la 4, profe. 4 es. Sí, la Sí, 3 es cuando que se enfrenta a Mario Baracus, la 4. sí, sí. Sí, la 3 bueno, casi alguna vez hablaremos de la saga de Rocky, es una gran saga. Pero la 4, la 1 y la 4, que son las mejores, la 1 por mucho la mejor, pero la 4 también es muy buena. A mí me encanta porque es como la ideología de Guerra Fría casi en estado puro, ¿verdad? O sea, como si uno dijera, ocupo un ejemplo para que mis estudiantes entiendan qué es lo que significa la ideología de Guerra Fría y como que lo entiendan bien y que no tengan dudas. Entonces, mi recomendación es, ustedes ven Rocky 4, ustedes entienden cómo era como la cosa de la ideología de Guerra Fría. Creo que en la nueva temporada de
Stranger Things van a intentar algo parecido, pero como no sabemos cuándo va a ser la nueva temporada, no puedo afirmarlo. Pero en esta sí, ¿por qué? Porque la gracia es que, ¿cómo aparece en los años 80? Aparece Rocky entrenándose en medio de la nieve, con maderos, golpeando vacas, ¿verdad? Y en cambio, el ruso está siendo entrenado con lo más sofisticado de la tecnología posible de la época, ¿verdad? Con un super sistema de espionaje, con alteraciones genéticas, con, no, las cosas más fantasiosas que podían existir de la técnica y la tecnología al servicio, no de la industria, sino al servicio de una pelea de boxeo, ¿verdad? O sea que obviamente no es la prioridad social de ninguna sociedad que sus boxeadores ganen las peleas, ¿verdad? Puede ser simbólicamente importante, pero no es como donde están concentrados la mayoría de los recursos de las sociedades, ¿verdad? Sobre todo porque el boxeo no necesita mucha tecnología o sea, no, desde que los griegos inventaron la lucha libre no hay demasiado nuevo, digamos, alguna mejora técnica y eso, pero es un deporte que no ocupa mucha tecnología. Qué sé yo, ocupa más tecnología el remo, cualquier otro deporte. Pero bueno, y aquí el soviético aparece como la última punta de la tecnología, y esta es un poco la idea como reflejado inversamente en la mentalidad de la Guerra Fría de la época. Es decir, la Unión Soviética tiene la posibilidad real de desplazar tecnológicamente a los Estados Unidos y eso lo vuelve una amenaza y por lo tanto deberíamos hacer algo al respecto, ¿verdad? Estos son los años, Rocky 4 es año 84, ¿verdad? Año 85 la perestroika y Gorbachev diciendo, vean, esto se acabó, digan, bien las reformas, porque no hay forma de sostener esto. Es muy simpático desde el punto de vista como ideológico, mental, ¿verdad? Pero ahí hay varias cosas que sí, digamos, podían haber contribuido a esta idea. Obviamente es una ideología, como dice James, ahí había varios problemas que yo creo que es importante señalar. En la tradición trotskista, por ejemplo, la idea de la coexistencia pacífica siempre fue cuestionada, primero porque en eso era como una tradición clásica, en el sentido de que no, el capitalismo y el socialismo no podían coexistir, digamos, son sociedades alternativas, o sociedad capitalista o sociedad socialista. Además, Trotsky, sobre todo en un libro que se llama La Revolución Traicionada, explica que el problema de la Unión Soviética es que está bien, es un milagro económico que tiene que ver con la planificación central de la economía, pero que la Unión Soviética viene muy detrás. Por eso es que puede avanzar tan rápido, ¿verdad? Es decir, es una cosa como filosófica muy interesante que Trotsky le llama la teoría del desarrollo desigual y combinado, que quiere decir que las sociedades que son más atrasadas, digamos, tienen ventajas. No es como que el desarrollo sea para los países desarrollados solo ventajas y para los países desarrollados solo desventajas. Que eso es como una mirada equivocada, metafísica, dice él. En el sentido de que los países desarrollados, son los dominantes, pero tienen muchas desventajas por el peso de la tradición, ¿verdad? Es decir, los países con más desarrollo son muy tradicionalistas porque han llegado hasta ahí sobre la base de un largo desarrollo institucional. Entonces no les gusta que haya cambios, ¿verdad? El ejemplo que él pone, que es un ejemplo que a mí me parece maravilloso, es Inglaterra, ¿verdad? Que es uno de los países centrales del mundo en estos días y es un país muy tradicionalista, ¿verdad? Tanto que todavía tienen un rey, ¿verdad? Justamente porque su evolución social ha sido muy lenta a lo largo de muchos años, siempre han estado de primeros, entonces son muy, como sociedad, son muy contrarios a los cambios, justamente, ¿verdad? Siempre quieren como el camino seguro de las cosas.
porque esto ya funcionó y porque esto es lo que siempre hemos hecho y porque así es, ¿verdad? Hay como una cosa como tradicionalista en la forma en la que se hacen las cosas. Entonces son reacios a los cambios. En cambio, las sociedades que han vivido mucho tiempo en atraso, sobre todo cuando hay cambios revolucionarios, se ven obligados a aprender en muy corto tiempo lo que las otras sociedades han tardado siglos en aprender. Y eso les da una relativa ventaja, ¿verdad? Que eso es fácil de entender, digamos, como el ejemplo con el que más fácil de entender es con la tecnología, ¿verdad? Bueno, ustedes son muy jóvenes, entonces, bueno, Inés no tanto, dice que no tanto. Pero, por ejemplo, los que no somos nativos digitales, como yo, tuvimos que aprender todas las tecnologías, ¿verdad? Y por eso es que en general no nos gusta, ¿verdad? Porque tuvimos que verlas todas, ¿verdad? Tuvimos que ver Micromundos, no sé qué, la de la tortuguita, la otra versión, la Apple primera, la Apple, o sea, hemos visto todas las tecnologías, cada vez nos han cambiado más, tuvimos que aprenderlas todas y ya en un cierto momento uno dice, no, yo quiero regresar a la física, quiero aprender ningún sistema nuevo. Pero mi hija, que adora la tecnología, no tuvo que aprender nada de eso. O sea, ya las cosas venían hechas y todo era muy intuitivo para ellos. Mover para acá, mover para allá, hacer esto. En cambio, para mí no es intuitivo, ¿verdad? Entonces, ella tiene una ventaja sobre mí, ¿verdad? Aunque yo sigo siendo el papá, ella tiene una súper ventaja sobre mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo que pasar por todas las etapas por las que yo tuve que pasar, ¿verdad? Para aprender a usar algo. Ya ella solo sabe usar la última cosa y ya, y eso es más que suficiente. Y las sociedades son parecidas, dice Trotsky, ¿verdad? Es decir, la Unión Soviética tuvo mucha ventaja porque es que el país era tan atrasado que podía la incorporación a, digamos, a la modernidad civilizada, la pudo hacer muy rápido a toda velocidad, incorporando la técnica y la tecnología del último grito de la moda, ¿verdad? Es decir, en los años 20, lo más avanzado que tenía la tecnología era el Fordismo, ¿verdad? El sistema Ford de producción en cadena. Y en la Unión Soviética estaban conviviendo el sistema Ford y la alfabetización. ¿Se entiende? Lo estaban haciendo al mismo tiempo. La gente aprendía a leer y aprendía a usar motores Ford simultáneamente, ¿verdad? Entonces eso les da una ventaja, ¿verdad? Iban incorporando lo que ya todo el mundo sabía muy rápido. Pero que eso tenía un límite, porque la Unión Soviética venía de atrás, venía incorporando, venía poniéndose al día, ¿verdad? Que es parecido, qué sé yo, como la experiencia de un curso, ¿verdad? Es decir, el que llega de último tiene que ponerse al día más rápido. Los que llegaron desde el primer día tuvieron que llevar todas las clases, hacer todos los apuntes, ¿verdad? Pero el que llega de último, la marca se sigue viendo, ¿no? De haberse perdido las primeras clases. Entonces, esta es la cosa. Entonces, Trotsky nunca creyó que la Unión Soviética podía superar tecnológicamente a los otros países y sobre esa base ser una demostración de la instauración del socialismo. Lo que él creía era que Alemania se iba a volver socialista y Francia se iba a volver socialista. Y sobre esa base, sobre la base de la cooperación de los principales países civilizados, se iba a instaurar el socialismo. Son dos formas distintas de ver el problema, ¿verdad? Entonces, en la teoría stalinista, digamos, en la teoría del socialismo de un solo país, la coexistencia pacífica tiene sentido, claro, porque se puede instaurar el socialismo en un solo país y se va a demostrar la superioridad tecnológica de ese país y sobre esa base todo el mundo nos va a copiar, nos va a emular. En la otra versión, en la versión trotskista, digamos, no tiene sentido porque aunque se pueden hacer avances importantes, siempre vienes corriendo detrás. Eso primero. Y segundo, como el capitalismo es un único sistema, no es que hay dos sistemas posibles, no es que hay un sistema socialista y un sistema capitalista, sino que hay un único sistema social. Al final la Unión Soviética siempre es oprimida. Tal vez no como las colonias, que son directamente explotadas, pero siempre son oprimidas porque siempre hay mercado mundial, el mercado mundial desigual, y siempre tienes que negociar las tecnologías de punta con los otros países, no con tu propio país, ¿verdad?
Por ejemplo, mucha de la industria rusa, soviética, fue una negociación con la Fiat. De ahí es que la traen, ¿verdad? Es Italia. Entonces, quiere decir, esa desventaja nunca se va a poder terminar de resolver y por eso la apuesta de esta interpretación es de que justamente los países capitalistas avanzados se transformen en países socialistas. Si no, la Unión Soviética eventualmente no va a poder instaurar el socialismo. Ese es el punto del litigio. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, que esto es también muy interesante, que es, además, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, necesita, digamos, hay como dos grandes cosas que son enemigas del desarrollo científico en general. Uno, la mercantilización, ¿verdad? Que es el problema de la ciencia y la tecnología bajo el capitalismo. Como ustedes sabrán, Uy, Edgar, son las 11:50. Gracias, Edgar. Sí, ya iba a empezar. Gracias. No entendí la referencia a Micromundo, Nicolás. Ahí me perdiste. Ah, Micromundos, que fue lo que yo aprendí a usar, claro, sí. Bueno, existió una cosa que se llamaba Micromundos. 11:52, vamos a hacer el corte hasta las 12:05 para la segunda parte de la clase. Entonces, a las 12:05 nos vemos de vuelta. Estaba grabando. Entonces, aquí la clave con esto es qué fue lo que ocurrió en la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, en la versión esta, digamos, tradicional, más vinculada a la tradición de los partidos comunistas que apoyaron a la Unión Soviética, en el 91 hubo una rebelión que restauró el capitalismo, ¿verdad? Y por eso no es claro si entonces lo que había que hacer era no apoyar la rebelión, porque de hecho hay dos modelos. Hay un modelo anterior, que es la plaza de Tiananmen en China, en el año 89, que es aplastada por el Partido Comunista. Y el Partido Comunista chino nunca perdió el poder, sigue gobernando. Y en el año 91, en el proceso del año 91, por eso es que tiene que ver el documental, hay un intento parecido a eso, ¿verdad? Hay un intento de golpe de Estado del ejército y fracasa. Y sobre ese proceso, entonces es que se hizo el valor. Entonces, en esta versión lo que hubo fue una rebelión popular en contra, que podría estar justificada, eso depende del autor, pero que produjo la restauración del capitalismo. Entonces, un poco en esta interpretación, para usar una metáfora de mi abuelita, la interpretación es como botaron el niño con el agua sucia. Creo que esa es la metáfora que se usa, ¿verdad? Como es verdad que había agua sucia, pero botando el agua sucia también botamos al niño. Esa sería la idea, ¿verdad? Vamos a ver que en Martín Hernández y en Andrés Romero es diferente la forma en la que se interpreta eso. Eso hasta nuestros días sigue siendo una polémica porque hay todo un sector de la izquierda política, por ejemplo, que considera que es un error, bueno, entre esos Marta Harnecker no, pero por ejemplo Atilio Borón, que es parte como de este grupo intelectual, que considera un error apoyar a los rebeldes sirios contra Assad, ¿verdad? O apoyar la rebelión en Nicaragua contra Daniel Ortega. Pues, o sea, esa polémica no ha desaparecido, ¿verdad? Y está abierta, eso tiene actualidad. Es decir, esto no es solo o sea, no es un debate que pasó hace 25 años. Estas implicaciones
o sea, esta forma de resolver teóricamente el problema tiene implicaciones para el mundo moderno. Hay una cosa que dicen, que se dice un poco en burla, un poco en serio. Eso lo dice un político católico alemán, Hermann Müller, que, que a mí me parece muy interesante. Es tal vez para mí el pensador católico más interesante que he leído. Y él dice que hay una cosa en la que los marxistas y los católicos se parecen, ¿verdad? Que es que no hacen nada si no está justificado. Él dice, si no está justificado teológicamente, él es católico, ¿verdad? Que lo que quiere decir es, todo lo que hacen es porque tiene una referencia en la teoría, ¿verdad? Es decir, no, qué sé yo, no comen chancho porque eso tiene una referencia en la teoría, ¿verdad? O no se divorcian de la persona con la que están casadas, aunque les caiga mal, porque eso tiene una referencia en la teoría, ¿verdad? O qué sé yo, o trabajan todo el domingo en los barrios pobres porque eso tiene una referencia en la teoría, ¿verdad? O sea, ninguno de los actos está hecho, aunque es un acto voluntario, que hay libre albedrío, todo eso tiene una explicación teológica, ¿verdad? Esta es la teoría de Hermann Müller, ¿verdad? Que un libro se llama El pensamiento católico, pero el libro de Müller, que es una defensa del pensamiento católico, tiene un fragmento que a mí siempre me hizo gracia cuando lo leí, que decía, en eso parece que el cristianismo, el catolicismo y el marxismo se parecen, dice él, lo dice el pasado. Y es un poco chanza, es un poco en broma que lo dice, ¿verdad? Pero es una de esas bromas que es graciosa porque tiene un punto, ¿verdad? En el sentido de que la acción, por lo menos desde la tradición socialista, la acción política hoy tiene una relación con las definiciones teóricas del pasado, ¿verdad? Es decir, las cosas se hacen porque tienen una explicación en la teoría. Las razones por las que se puede apoyar o no apoyar la rebelión siria contra Assad o la rebelión de los estudiantes nicaragüenses contra Daniel Ortega tiene una justificación en el pasado, debates de hace 25 años, ¿verdad? Y una interpretación de cómo son los hechos y por qué suceden así y no de otra forma. Y esa es la explicación que le da sentido a las cosas que se hacen. Si no parece como una cosa arbitraria, ¿verdad? Pues ahí hay una cosa parecida. Todas estas polémicas, aunque suenen muy viejas, tienen un correlato en la vida práctica, en la vida política inmediata. Ok, este es otro punto que es importante, porque no se olviden que aquí estamos estudiando Harnecker, Hernández y Andrés Romero como para ver las tres interpretaciones que hubo sobre qué fue lo que pasó en el siglo XX, qué fue la URSS, cuál fue el balance del socialismo histórico, por qué fracasó, por qué no fracasó, fue socialismo, no fue socialismo. Entonces, dentro de este mismo punto, hay toda una polémica sobre qué fue la perestroika. En el año 85 llega al poder en la Unión Soviética un señor que se llama Mikhail Gorbachev y lleva adelante un programa de reformas que se llama la perestroika y la glasnost, que uno siempre que lo dice en ruso suena raro, pero en realidad traducido al español no tiene ninguna gran ciencia, porque perestroika significa como modernización y glasnost significa transparencia. Entonces, es las reformas de la modernización y la transparencia, que no le dicen nada en especial aún, pero también fueron interpretados de manera distinta, ¿verdad? Esas reformas fueron de las reformas más, bueno, tiene varios aspectos. La Unión Soviética venía de dos procesos que eran dos procesos políticos que había que, digamos, que había que resolver y que lo colocaron en una situación muy complicada. Uno, la derrota militar que sufrieron en Afganistán, que de eso trata otra gran película de la cultura pop, que es Rambo, la tercera de Rambo. Gran película, que
Rambo combate en Afganistán contra la Unión Soviética, entrenando mujahidines, entrenando a los talibanes, que luego son los que hacen los atentados a las Torres Gemelas. Entonces es un gran documento de la historia para ver cómo se mueven la teoría del amigo y la teoría del enemigo, cómo aparecen los amigos y cómo aparecen los enemigos en el cine convencional norteamericano. Pues habían perdido la guerra en Afganistán, ¿verdad? Que todo el mundo considera que es una especie como de Vietnam soviético. Y además estaba claro que toda esta teoría de alcanzar a los Estados Unidos por la vía de la competencia tecnológica, eso no estaba llegando a ninguna parte y que la economía del país estaba estancada. No estaba llegando a ninguna parte, primero por una cosa como tecnológica, ¿verdad? Que fue muy diferente, que fue que en los Estados Unidos, como parte de la batalla contra eso sí es correcto, digamos, como parte de la guerra, con una política de financiamiento y de promoción de parte del Estado profundo, del Estado industrial militar, se construye el Silicon Valley, ¿verdad? Todas las tecnologías modernas nuestras, ¿verdad? La Internet, las comunicaciones satelitales, todo ese tipo de cosas que son originalmente armas de guerra, ¿verdad? Hay una larga tradición en el capitalismo contemporáneo desde el siglo XVII, de que hay una relación entre la tecnología de guerra y los avances científicos, ¿verdad? Es decir, desde la invención del telescopio, siempre hay primero una serie de productos que se transforman, que son tecnologías de guerra, que luego se transforman en avances científicos de consumo masivo, ¿verdad? Hay un libro hermosísimo de Isaac Asimov que se llama La historia del telescopio, ¿verdad? Isaac Asimov es un divulgador de la ciencia y un escritor de literatura fantástica, uno de los grandes escritores de literatura fantástica. Bueno, que ahí muestra que el telescopio es sobre todo una invención militar. Es decir, la idea de inventar un telescopio no tenía ningún objetivo de ver las estrellas, ni nada de eso, ni conquistar la luna, ni nada parecido a eso. El telescopio tenía el objetivo de acercarse a los ejércitos antes, ¿verdad? Es decir, es un arma de guerra. Luego se transforma en un objeto científico. El microondas también, ¿verdad? El microondas es primero un arma de guerra y luego es un electrodoméstico. La Internet también, es una invención hecha para la guerra. Y luego se transformó en lo que nos permite ahora dar clases, ¿verdad? El GPS también es un arma de guerra, que luego se transforma en la forma en la que recibimos los alimentos ahora, ¿verdad? En la forma en la que se distribuyen los alimentos bajo estado de pandemia. Entonces, digamos, todas esas cosas que nosotros usamos ahora, antes fueron tecnologías de guerra. Eso no es tan novedoso. Pero además había un problema que eso donde aparece, eso aparece en muchas películas. Pero yo de la que me acuerdo en este momento es en un episodio de Orange is the New Black, en que uno de los personajes es una rusa que vivió en la Unión Soviética. Digamos, la Unión Soviética apostó siempre por una cosa que creo que es un poco ideológica, por la industria pesada como modelo del triunfo industrial, ¿verdad? O sea, la Unión Soviética donde podía competir con los Estados Unidos era en las cosas asociadas a la industria pesada, ¿verdad? A la construcción de buques, a la construcción de tanques, a la construcción de naves espaciales, como a ese tipo de industria, digamos, todavía hasta nuestros días, en la industria gasífera, que es la que permite el lugar geopolítico que tiene Rusia, ¿verdad? Hasta nuestros días. Como en ese lugar había posibilidades de competir, ¿verdad? Pero eso implicaba un enorme gasto social, un enorme gasto de recursos, porque había que invertir mucho en el ejército, eran tecnologías que solo se usan
como estatalmente, ¿verdad? No es como que usted ande combatiendo guerras todos los días, ¿verdad? Ni mandando naves al espacio todos los días. Y entonces había un gran descuido de la industria liviana. Ahí no había forma de competir. O sea, como las cosas asociadas a la ropa, por ejemplo, a la vestimenta, o a la alimentación también. Digamos, en la industria liviana no había competencia, ¿verdad? Y eso producía mucho malestar social y político, porque, como les dije, uno no... Imagínense un poco la situación del país. Si nosotros nos dijeran que Costa Rica puede poner, bueno, que de hecho lo puede hacer ahora, que puede poner un satélite en el espacio, y que vamos a usar los recursos que tiene el país para avanzar en el programa espacial de Costa Rica, pues uno diría, pues está bien, qué sé yo, suena bien, ¿no? Pero la mayoría de gente diría, ¿para qué vamos a ocupar eso si la gente no tiene que comer, si la gente no tiene ropa, si no hay trabajo, ¿verdad? Como hay una cosa, como en pequeña escala, creo que la discusión sobre el tren tiene que ver con eso, ¿verdad? Tampoco estoy demasiado de acuerdo en el proyecto, así como está, pero hay como esta idea como que todos estos grandes proyectos son demasiado costosos para la gente, ¿verdad? Son como demasiado onerosos, demasiado sacrificio, demasiados recursos invertidos en eso, y lo que uno ocupa es como ropa para vestirse, comida para tener, ¿verdad? Como que la gente razona más por ese lado. Hay un poema de Scott Heron, que es un poeta estadounidense, un poeta negro estadounidense, que alguna gente le atribuye haber sido el inventor del hip hop, pero yo no estoy tan seguro que eso sea así, lo leí en alguna parte. Pero es un poeta famoso. Tiene una poesía muy linda que se llama White is on the Moon, como los blanquitos en la luna, es como la traducción. Y es un poema que de lo que trata, el poema lo que dice es, los blanquitos están en la luna, pero a mi hermana lo mordió una rata. Entonces esa es como la traducción del primer verso, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Está bien, ellos están yendo a la luna y están gastando un montón de dinero en la luna, pero las comunidades negras los siguen mordiendo ratas, digamos, siguen dando rabia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué costo están haciendo eso? Entonces, este es un poco como el malestar, que en general sienten los pueblos gobernados con los proyectos que consideran faraónicos, ¿verdad? Que en general siempre hay mucha burla de ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que hay mucha, digamos, a mí me parece que es obvio que el país es un país urbanamente muy desordenado y que, o sea, el sistema de transporte del país es un desastre, no hay quien lo entienda, y que obviamente un tren tendría mucho sentido en el país, ¿verdad? Pero, digamos, presentar las objeciones al tren como una cosa que está asociada como a que la gente es tonta, o que no entiende el progreso, o no entiende las ventajas de la modernidad, y es una forma muy unilateral de entender el problema, ¿verdad? Es decir, aunque al final el tren sirva, ¿verdad? Hay como una cosa como muy elitista de presentar la oposición a los cambios, a los grandes cambios, como una cosa de gente ignorante. Y no es eso, no es eso. El problema es que las pirámides las disfrutamos nosotros, pero las pirámides las hicieron los esclavos, ¿verdad? Es decir, el faraón no trabaja en las pirámides. Entonces hay una desconfianza de que al final los costos de esos proyectos los va a terminar pagando el pueblo llano, ¿verdad? Entonces de ahí viene. Y ese malestar estaba en la Unión Soviética en los años 80, ¿verdad? Justamente porque la Unión Soviética había tenido varios proyectos faraónicos antes, ¿verdad? El viaje a la Luna, uno, y la guerra en Afganistán, otro, ¿verdad? Y a inicios de los 80 empezaba
empezaba otro proyecto que se llama el proyecto de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Que es este sistema de escudos antimisiles que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, en ese cuadro, este tipo llega al control del Partido Comunista y empieza una serie de reformas que por los comunistas tradicionales son vistos como progresivas, como una democratización desde adentro, que es progresiva. Entonces, la mayoría de partidos comunistas apoyan la perestroika, ¿verdad? El Partido Comunista Local, por ejemplo, costarricense apoyó la perestroika. El único partido comunista que no estuvo, bueno, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo con la perestroika, los albaneses y los cubanos. No estuvieron, o sea, al principio sí, luego dijeron no, esto, y no lo apoyaron. Hubo como una cosa que es como una especie de perestroika cubana, que se llama el periodo especial, pero eso es otra historia. Entonces, ¿qué es la perestroika? En esta interpretación, la perestroika es un intento de democratizar la URSS, un intento de democratizar desde adentro de la URSS, como un intento de reformar a la URSS desde adentro, y por lo tanto un proceso de rectificación de los errores. Por eso es que siempre se establece como una especie de relación entre Khrushchev y Gorbachev, que es leída en esa clave, ¿no? Leída como la crítica al culto a la personalidad stalinista de Khrushchev de los años 60, como una reactualización de ese mismo espíritu, digamos, como un espíritu de autocrítica interna, ¿verdad? Que bien, eventualmente va a servir para mejorar, ¿verdad? Entonces, en esta interpretación, ¿verdad? Harnecker publica un libro que se llama La Revolución de las Esperanzas, que es una entrevista larga a Akiva Majdanek, que es un autor poco conocido, nada conocido, pero es como el historiador soviético sobre América Latina más famoso que hay, ¿no? Es como el especialista en América Latina que tenían los soviéticos. Y tiene algunos artículos que son muy interesantes. Entonces, la perestroika es leída como un intento de democratizar la URSS y dice la entrevista, hay más, la perestroika no consiste en pasar del asalto al asedio, sino todo lo contrario, de un asedio bastante débil al asalto, a un asalto contra nuestras propias debilidades, defectos, deformaciones, herencias negativas del periodo de transición, a un asalto en cosas que implican encarnar en toda su amplitud los ideales originales del socialismo y la sociedad de Marx y Lenin. Se trata de renovar en base a toda nuestra sociedad, de una revolución dentro de la revolución, es decir, dentro del proceso iniciado hace 70 años por la Revolución de Octubre. Tanto nuestros logros como nuestras deficiencias, tanto la situación interna como la internacional, nos han colocado entre la necesidad apremiante y la posibilidad objetiva de realizar transformaciones radicales, cualitativas, de lo que hasta ahora se ha construido. La perestroika implica por eso y implica todo eso y por eso resulta bastante difícil de traducir esa palabra, ¿verdad? Entonces, la perestroika es vista en este momento, en esta tradición, como una rectificación interior del pasado, es vista como una restauración de los ideales originales de Marx y de Lenin. De hecho, el arquitecto de la perestroika es un señor que se llama Yakovlev, y él dice que todas las ideas de la perestroika están en Lenin, sobre todo en una de las políticas de Lenin que se llama la nueva política económica, la NEP, que creo que Nicolás la lamentó en alguna otra clase. ¿Qué es lo de la NEP? Para que se entienda. Primero, bueno, en el gesto, esto que yo ya les había dicho, ¿verdad? Que es esta como burla, como esta chanza que hace Heller sobre los marxistas, ¿verdad? No, Heller no, Müller. Como que todo tiene que tener una explicación en Lenin y en Marx, ¿verdad? Entonces la reforma no se puede nada más hacer la reforma, sino que tiene que haber una parte de Lenin en el que uno se pueda apoyar en la reforma. La ventaja de Lenin, les había dicho yo antes, que es como la Biblia, es decir, usted ahí encuentra de todo, es como pequeño mundo, es decir, ahí usted encuentra, no sé, encuentra desde un vaso de plástico hasta un fusil de asalto.
llega y lo va a encontrar. Si se pone a buscarlo, lo encuentra. Entonces, digamos, la Biblia es igual. Es decir, en la Biblia usted encuentra lo que sea. Si usted la lee con detenimiento y se pone a hacerlo, va a encontrar justificación para las dos cosas más contrarias del mundo. Y Lenin es parecido, ¿verdad? Es decir, Lenin, si usted escribió 54 tomos, señor, entonces usted puede encontrar justificación para casi cualquier cosa. Entonces, en esta tradición se apoyaron en unos textos de Lenin que se llaman los textos de la nueva política económica, que tiene que ver con lo siguiente, que es después de que se acaba la guerra civil en Rusia, el año 21, bueno, la guerra se acaba en el 20, y la política es del 21, y se empieza a dudar de que la revolución internacional vaya a ser rápida, vaya a venir en auxilio de la Unión Soviética, porque Lenin y Trotsky siempre estuvieron como muy seguros de que la revolución socialista alemana y francesa iba a llegar en auxilio de Rusia, que era solo un momento de esperar, ¿no? Ya en el 20 esto está un poco más poco claro. Parece que se va a tardar más de lo que ellos esperaban. Y entonces hay un giro de Lenin en medio de que no llegaba la revolución socialista, de que el país está devastado por todo, por la guerra, por los 3 años de guerra, los 4 años de guerra mundial, los 2 años y medio de guerra civil, por el asedio, por el bloqueo económico, porque Rusia, ¿verdad? Porque también es un país atrasado y campesino. Entonces, la nueva política económica es una especie como de restauración controlada del mercado. O sea, hay una reapertura del mercado, de bienes, y hay una restauración del dinero, porque el dinero quedó abolido en 1920. Pero no quedó abolido porque alguien decretó que se iba a abolir el dinero, sino que no había forma de imprimirlo. O sea, no había papel y no había máquinas y no había quien imprimiera. Entonces, un poco como que el país regresó al trueque directo, ¿verdad? Entonces, digamos, son políticas como de restauración parcial del capitalismo, esperando que eso le dé como aire económico a la Unión Soviética y que eventualmente, cuando la revolución socialista resurja, esas medidas puedan ser revertidas, ¿verdad? Es la nueva política económica. Y la perestroika está inspirada en esas políticas. Y si uno se lee el libro, digamos, es verdad, ese es el Lenin que cita, el Lenin de la nueva política económica. Entonces, ahí hubo como una polémica también, ¿verdad? Entre las distintas tradiciones marxistas, sobre si la perestroika era efectivamente una revolución dentro de la revolución, ¿verdad? Que fue, por cierto, como se interpretó en Costa Rica, sobre todo en comunistas locales, pero en la mayoría de América Latina, en casi toda América Latina, se interpretó así, salvo los cubanos, que digamos, tuvieron como dos posiciones, de apoyo primero y luego de no apoyo después. Bueno, de interpretarlo como una revolución dentro de la revolución, por eso, como un proceso de rectificación de las debilidades, de los defectos y esto. O en otra tradición que es una interpretación de que son reformas, pero son reformas que están restaurando el capitalismo ya de manera permanente. Entonces ahí hay una polémica sobre cuál de las dos cosas prima sobre eso. Ahora es más transparente, así como, digamos, yo estoy resumiendo la polémica en, no sé, en 2 minutos, 3 minutos, pero esa polémica duró 25 años, ¿verdad? Es decir, uno puede registrarla desde que empezó la perestroika hasta hace relativamente poco, un par de años, unos 5 años. Esa polémica tardó mucho tiempo y fue muy confusa, ¿verdad? Es decir, era muy enredado, que era lo que estaba pasando. ¿Sí?
no sé, tal vez para preguntarle, esta revolución dentro de la revolución, o sea, pero que no sé si no me queda del todo claro, o sea, se ya dio puntos específicos como el tema de esto del dinero que dice, pero ¿qué llevó hasta ahí? Digamos, hubo un debilitamiento de la imagen política. No, era sobre todo, llegó hasta ahí, uno, la derrota militar, eso fue lo primero, porque habían gastado un montón es que la guerra contra Afganistán empezó en el 79 y terminó en el 89, ¿verdad? Es decir, pasaron 10 años combatiendo en Afganistán. Y, y toda derrota militar siempre produce mucha crisis política, porque por las guerras son caras, eh, y porque son muy cruentas y porque la gente muere. Y entonces todo país que pierde una guerra entra en crisis. Es así, ¿verdad? Eh, y bueno, los soviéticos perdieron la guerra con Afganistán. Y segundo, la crisis económica, ¿verdad? Esta crisis que yo había señalado, que es el país invirtió como masivamente en industria pesada, digamos, con esta idea de que se iba a superar a los Estados Unidos sobre la base de la emulación, ¿verdad? Eh, pero quedó desabastecida toda la industria liviana, ¿verdad? La ropa, la alimentación, los electrodomésticos de primera necesidad. Y eso producía un efecto muy, digamos, muy corrosivo, que es que se desarrolló un mercado negro en los hechos, ¿verdad? Un mercado de alimentos, de jeans, de este tipo de cosas, ¿verdad? Y los mercados negros siempre son, ¿cómo se dice? Siempre carcomen a las sociedades, siempre las debilitan, ¿no? Porque es como el mercado en su forma más brutal, ¿verdad? Por eso es que, por eso es como que el mercado de las drogas es tan brutal, ¿verdad? Es un mercado negro, un mercado no controlado. Pero ahí, imagínense eso, pero no sé, con jeans, con camisas, con tenis. Algo parecido. De hecho, al menos yo soy nicaragüense, he vivido aquí muchos años, y mis papás me cuentan de que esto pasó también en Nicaragua, pero que Ah, sí. traían de Guatemala pero productos de primera mano, o sea, no, no eran drogas ni nada, eran No, hasta de jabón, jabones, cosas. ropa. Sí, sí, justo. ¿Ves? Ese es justo el ejemplo. Estaba perfecto el ejemplo. Sí, porque en Nicaragua fue una cosa parecida. Edgar, te Okay. muteaste. Sí, no, sí, no, perfecto. Gracias. No, más Listo. que clara la pregunta. Ok. Este. Ok. Entonces, denme un segundo. Segundo, con un asunto aquí. Profe, tengo una Ujú. pregunta. Si, Sí, es adelante. que ya, mientras leía el documento de Martín, Ujú. eh, dijo al final, si no me equivoco, que habían dos puntos de vista. Uno que era básicamente que era por las decisiones del, del, de los políticos que cayó la URSS, ¿verdad? De las decisiones de Gorbachev o Khrushchev, etcétera. Y otro que fue ya por los problemas más estructurales. Bueno, no sé si lo vi en el documento, pero bueno, mi pregunta es si la URSS venía ya cayendo, teniendo problemas compitiendo con Estados Unidos y no podía competir ni militarmente ni económicamente, y los líderes toman decisiones que al final terminó con el colapso. ¿Cuál habría sido la alternativa? Es supongo que la gran pregunta de qué pudo haber cambiado para que el resultado no fuera la pérdida de el primer país socialista del mundo. Sí, eso depende de la corriente en la que uno esté,
¿verdad? Porque, por ejemplo, para esta tradición, ¿verdad? Estamos viendo como la tradición como soviética, prosoviética, ¿verdad? Que es la que fue dominante en América Latina, ¿verdad? La tradición de los partidos comunistas. En esta tradición, lo que habría que haber hecho es no aceptar la perestroika y mantener el viejo modelo estalinista de dominación, que es la versión que defiende, por ejemplo, en Costa Rica, Arnoldo Ferretto, ¿verdad? Arnoldo Ferretto lo que defiende es que la Unión Soviética tendría que haber hecho como en Tiananmen, o sea, aplastarla, y esa es la respuesta. No es demasiado elegante, pero bueno, esa es la respuesta que hay. O sea, la que yo he visto. Y la otra versión, que es la versión como trotskista tradicional, es que lo que pasó era el resultado lógico de no haber apostado por la revolución internacional, pero por haber apostado por la coexistencia pacífica. O sea, la URSS se puso en una situación sin salida, que literalmente era sin salida, pero por su política anterior, digamos, por su política de coexistencia pacífica y de acuerdos negociados con el imperialismo y de pacto de Yalta y Potsdam y de promoción, digamos, de los frentes populares. Entonces es como el anuncio de una desgracia hecha, ¿verdad? Que es como lee la experiencia Martín Hernández, que es el otro autor que vamos a hablar. Y en la tercera posición, que es la posición como la antidefensista, como la que representa a gente como Castoriadis o así, la posición es, eso no tenía nada diferente y por lo tanto nada cambia. Digamos. Pues como ya eso estaba perdido, entonces ya, fin de la historia. ¿Verdad? O sea, no es demasiado sofisticada también esa posición. O sea, es un poco como eso ya estaba perdido, entonces no hay que llorar por algo que no valga la pena. ¿Verdad? Entonces esas son como las tres posiciones. Esa última posición suena medio... la palabra que se me ocurre es valeverguista. no es muy formal, No, pero es... no es conceptualmente muy elegante, pero entiendo lo que quieres decir. Porque leyendo de Martínez, lo que se pagaba en alquiler era 2% del salario anual. La calidad de vida era mucho mayor de lo que fue después de la caída. Millones de personas sufrieron al colapsar, aunque fuera un estado obrero degenerado, dictadura, etcétera. Al colapsar la URSS, millones y millones sufrieron, que creo que es lo que habría que tomar más en cuenta, ¿no? Sí, bueno, esa es la crítica que le hace Martín Hernández a Andrés Romero en el libro, en el Veredicto de la Historia. Es efectivamente así. Y bueno, y esa es la polémica, ¿verdad? La polémica es qué se perdió y por qué se perdió, ¿verdad? Y en qué condiciones se perdió. Si es que se perdió algo, ¿verdad? Entonces hay como tres posiciones. La de Marta Harnecker es se perdió todo y ese todo es un cambio epocal, ¿verdad? Por eso es que escribe Haciendo posible lo imposible, porque hay un cambio de época, ¿verdad? Que hay una segunda posición que sería se perdió algo importante, pero la responsabilidad es responsabilidad digamos, de la dominación estalinista, del régimen estalinista, y sobre esa base lo que hay que hacer es como restaurar la vieja tradición clásica. Y hay una tercera posición, que es como la posición antidefensista, que es decir, bueno, aquí no se ha perdido nada porque esto no era ningún régimen superior al capitalismo, ¿verdad? Entonces, sería como no hay que llorar sobre la leche derramada, poco sería esa idea. Bueno, y ya para concluir esta parte, en la interpretación de Marta Harnecker, por lo tanto, las movilizaciones del año 91, que son las que aparecen en este documental que les recomiendo que vean, son leídas como la implosión de la URSS, como el acabamiento de la URSS, y esos procesos no son vistos como progresivos. Profe, ¿cómo se llama el documental? Disculpe. Se llama los últimos días de la perestroika. Creo que se los puse en mediación, ¿verdad? O están, no, están en el programa, ¿verdad? Ok, voy a Son revisar. de los documentales que pueden elegir para hacer el trabajo sobre
sobre el trabajo de la nota. Y estos procesos en esta lectura no son progresivos, no fueron progresivos, porque destruyó a la URSS y destruyó a los partidos comunistas. Entonces, por eso no es progresivo. Eso explica, por ejemplo, por qué en el año 2016, por ejemplo, Marta Harnecker está en contra de las movilizaciones contra el PSUV venezolano, ¿verdad? Es lo que explica eso. Entonces, la otra clase, vamos a ver como contraparte la interpretación de Martín, ¿verdad? Pues como para verla más a fondo, que es como la segunda, ¿verdad? De las interpretaciones. Pero entonces vamos a quedar aquí y gracias. Nos vemos el jueves. Saludos a todos y todas. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.